¿cuántos casos han llegado a ustedes de nuestras mujeres indígenas que han podido ser violentadas o violadas en todo este tema de conflicto armado? ¿Se han identificado algún caso en especial? ¿Se tienen estadísticas? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La Jurisdicción Especial para la Paz, para armar lo que se denominan los macrocasos, debe partir esencialmente de los informes que entregan distintas entidades públicas. Así quedó consignado en el acuerdo final y se ratifica en la normativa hoy vigente, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Penal Militar, pero y principalmente de los informes que entregan las organizaciones de víctimas. Ya hemos recibido alrededor de 170 informes, algunos que individualizan un tipo de victimización específicamente, otros, por ejemplo, se ocupan del impacto de la guerra interna en un específico territorio. Otros tienen que ver con la vulneración sistemática y prolongada a derechos de colectivos. Entre ellos están, desde luego, los pueblos indígenas, que como pueblos han sufrido la agresión de la guerra en sus distintos integrantes, pero también y fundamentalmente en su territorio. Estos informes suelen incorporar distintos tipos de victimización, entre ellos la victimización a través de la comisión de delitos sexuales. Y su pregunta me sirve para profundizar en un tema que ha suscitado mucho debate en el país, seguramente por falta de información o por la utilización indebida de este tipo de conceptos, y es que los delitos sexuales que son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, como quedó consignado en el acuerdo final, como se establece en el acto legislativo 01 del 17, pero además en las demás normas, y como lo estableció y lo ratificó la Corte Constitucional, son aquellos delitos sexuales cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto y que reúnen las características para erigirse como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Esos son los delitos competencia de la JEP, cometidos por los comparecientes ante nuestra jurisdicción, forzosos especialmente los que lleguen voluntariamente y cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. Se están trabajando los distintos informes. A la fecha se han abierto 7 casos. Uno de ellos, el caso 7, es sobre reclutamiento forzado, que incluye la violencia sexual de menores en el marco del conflicto. Se está preparando, es un tema complejo, delicado, muy extenso, la preparación y el diseño de un caso de violencia sexual que seguramente en un futuro, espero yo no tan lejano, se abre. Doctora Patricia, llegamos desde hace mucho periodista, director de noticias de una emisora local, Radio del Espíritu. Nosotros los periodistas que hemos sido amantes de la paz y que luchamos por la paz aquí en la Guajira, que son todos los que estamos aquí, hemos seguido con mucha satisfacción y a veces con mucha preocupación lo que ha sido el transcurrir de la gente. Sabemos que ha habido toda una serie de problemas en torno a su actividad. ¿Ha sentido usted algunas fuerzas duras, subterráneas, que tratan de impedir el recto y normal ejercicio de la justicia especial para la paz? Si usted se aproxima a cualquier experiencia de justicia transicional en el mundo, que siempre se aboca o a contribuir a la terminación de un conflicto armado interno, como es el caso colombiano, o a superar y dar el paso de dictadura a democracia, va a encontrar que las etapas iniciales, las fases iniciales de implementación son supremamente difíciles. Y son difíciles porque contemplan o en medio de ellas se discuten temas esencialmente políticos de grueso calibre. No es una experiencia
singular o única del proceso colombiano que haya habido este tipo de dificultades, de debates muy intensos que muchas veces superan incluso o transgreden lo que puede ser el lenguaje democrático. Eso no quiere decir que yo no reconozca en el contexto en que hemos venido trabajando durante año y medio que ciertos sectores políticos sí han acudido a un lenguaje hostil, a un lenguaje de confrontación propio más de un país en guerra, que no quiere superar una guerra, que de un país que intenta, por una vía negociada, darle el espacio que corresponde a la posibilidad de construir la paz en Colombia. Sin embargo, también debo decir que estas distintas situaciones, muchas de ellas muy fuertes, afortunadamente se han venido superando utilizando los instrumentos y las herramientas que brinda la Constitución política y la ley, y que se ha impuesto sobre ese lenguaje hostil, de confrontación innecesaria, de retaliación, de desprestigio, se ha impuesto el lenguaje democrático, se ha impuesto una institucionalidad que ante todo respeta la Constitución y la ley, y eso ha permitido avanzar en el camino difícil que nos hemos propuesto, además con el acompañamiento y el respaldo de una comunidad internacional que siente este proceso como propio, que no solo lo observa y lo apoya, sino que lo analiza de manera crítica porque encuentra en este proceso una esperanza para más de 100 conflictos armados internacionales que hoy están vigentes en el mundo, no internacionales, perdón. Gracias. Muy buenas tardes, señora magistrada y señor procurador, y a todos los compañeros. Bueno, ya se superó esta etapa de las objeciones. Mi pregunta, doctora, es ¿cuál es la otra gran amenaza jurídica o legislativa que debe superar a los que se resuelve la gente? Pues mire, algunos sectores entienden que cualquier iniciativa legislativa se puede entender como una amenaza, nosotros no. El Congreso tiene una tarea a través de sus senadores y representantes, y es promover proyectos de ley o de acto legislativo que consideren que son beneficiosos para el país. En este momento ya sabemos que en la nueva legislatura se han presentado algunas propuestas de partidos políticos que otra vez retoman temas que ya se han considerado en el Congreso sobre la jurisdicción, que incluso ya tienen una definición por parte de la Corte Constitucional como órgano de cierre que es, pero en democracia estas manifestaciones y estas propuestas son válidas. Estamos seguros que el Congreso sabrá valorarlas y ante todo, que el Congreso, como lo ha demostrado, es un Congreso que acata y cumple la sentencia del órgano de cierre constitucional en Colombia, que es la Corte Constitucional, que ha señalado, por ejemplo, que de los 3 gobiernos siguientes a la suscripción del acuerdo final para una paz estable y duradera no pueden tocar o alterar la esencia del acuerdo final y de sus desarrollos. Entonces nosotros recibimos con tranquilidad esas iniciativas, no como una amenaza, se debatirán en su momento. Mi nombre es Marcos Barros Pinero, periodista aquí de la ciudad de Villanueva, de un programa en la Universidad de La Guajira que se llama Amanecer Informativo. La pregunta es para el señor Procurador General de la Nación, teniendo la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público aliado desde todo punto de vista por la JEP, y la JEP superando toda esa problemática y se consolida con sus visos de constitucionalidad. Señor Procurador, ¿cómo le ha parecido para el país, para 50 millones de colombianos, ese proceso de paz? ¿Cómo se ha consolidado? ¿De qué manera ha sido garante la Procuraduría? Superando dificultades con San Luis, metiéndonos en el campo nacional, superando dificultades con Iván Márquez, con todo eso que había, superando todas esas dificultades, ese balance, Procurador, para 50 millones de colombianos, diría yo. Muy bien. La importancia de ese eje, Procuraduría General de la Nación, Justicia Especial para la Paz. Sí, como ustedes saben, estuvo previsto en algún momento
en enero del 2017, cuando inició todo el debate respecto de la ley, de la reforma constitucional y de la ley para la Justicia Especial para la Paz, que la Procuraduría en un principio no jugara ningún rol en la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo me resistí desde el primer momento a aceptar eso. Primero porque se pensaba que el rol de la Procuraduría iba a ser torpedear seguramente la Jurisdicción Especial para la Paz por lo que venía sucediendo en el pasado. Cuando el presidente Santos a mí me manifestó públicamente que el Ministerio Público no tiene nada que hacer en la Justicia Especial para la Paz, lo que le dije es: ¿y dónde están la defensa de los derechos de las víctimas? Y comenzamos a dar esa batalla. Y la dimos en un primer momento por lo que yo llamaba una puerta chiquita, que en el proyecto de acto legislativo que se presentó en el Congreso logramos incorporar una norma que permitía que a solicitud de cualquiera de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz podía intervenir el Ministerio Público. Y resulta que la Corte Constitucional, en la sentencia sobre esa norma, la declaró inexequible y dijo: el Ministerio Público tiene las competencias constitucionales que están consagradas en la Constitución del 91 sin ninguna restricción. Yo creo que esa fue una de nuestras primeras victorias y creo que los hechos han demostrado, por el apoyo que le hemos podido dar a la Jurisdicción Especial para la Paz, por el rol que estamos jugando como principal y casi que único actor procesal ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que tenía mucho sentido que fuera el Ministerio Público el que pudiera intervenir. Por eso nosotros fuimos los primeros, además, y yo lo registraba ahora en mi intervención, que pusimos el grito en el cielo ante las objeciones presidenciales contra la JEP. Y eso lo hicimos con una convicción absoluta de que eso iba a ser un proceso, como en efecto lo fue, bastante desgastante para el gobierno y obviamente estéril en términos de los resultados. Pero hoy en día yo les quiero decir una cosa: no fue tan estéril en medio de todo, y se lo decía anoche a la presidenta de los magistrados, porque logramos a través de esas dificultades solidificar una posición muy sólida y muy seria en relación con todas esas objeciones que le quisieron poner, que como ustedes saben, yo sigo pensando, y así lo dictaminó de alguna manera indirecta la Corte Constitucional y la rechazó el Congreso, que esas objeciones eran completamente inconstitucionales y que suponían de alguna manera un golpe muy duro a lo que era la justicia transicional creada en el marco de los acuerdos. Por eso es tan importante lo que ha venido sucediendo, porque creo que todas estas dificultades lo único que han hecho es solidificar con mucha claridad y un poco quitar los nubarrones del camino en relación con el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y van a seguir los embates seguramente. Yo creo que eso hace parte del juego democrático. Lo que uno espera, como bien lo decía la presidenta, es que sean leales, que sean en el marco del debate democrático y que se siga de aquí en adelante dejando trabajar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros, ustedes lo saben, no hemos estado de acuerdo con muchas de las decisiones o con algunas de las decisiones que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz, pero eso es parte del debate jurídico, que lo único que ha hecho es creer en la legitimidad de parte nuestra que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Por supuesto, no es la primera controversia para hablar de los casos que usted mencionaba, ni va a ser la última, pero tenemos la certeza que aquí se ha consolidado y que, como yo lo decía hoy, llegó para quedarse, y llegó para quedarse con mucha fuerza institucional, al punto que yo lo he repetido muchas veces. Tal vez esa obsesión por tratar de minar, de serrucharle el piso a la Jurisdicción Especial para la Paz, deberían dejarla a un lado para que puedan trabajar tranquilamente los magistrados y comenzar a preocuparse por los verdaderos problemas de la justicia ordinaria, que están aquí en los territorios. Yo quiero destacar lo que representa este encuentro. Este encuentro representa la desbogotanización, la descentralización de todo lo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz y del compromiso de todas las instituciones que hemos creído que esto se hace en los territorios. Parte de toda la tragedia de nuestra reforma de la justicia es que siempre ha venido de Bogotá, que siempre es alrededor de lo que pasa en Bogotá, como si la justicia solo tuviera problemas en Bogotá o solo se pudieran resolver en Bogotá. Cuando ustedes saben que lo que se ve abajo, en la base de ese país que reclama justicia, es una justicia local averiada, una justicia rural inexistente, una justicia a nivel de las víctimas que tiene unos incumplimientos grandísimos. Nosotros el martes, y yo quiero destacarlo porque está íntimamente ligado con todo lo que se ha discutido aquí en el curso de la mañana, nosotros demostramos en un informe que hicimos y que es de público conocimiento, que se los podemos entregar porque no sé si han tenido la oportunidad de mirarlo,
que hicimos con la Contraloría y con la Defensoría, demostrando que solo el 13%, oigan esta cifra, de las víctimas han sido reparadas, han sido indemnizadas casi a 8 años de vigencia de la ley 1448. Eso es lamentable, eso no puede continuar de esa manera. Y ustedes saben que viene el problema de cómo va a ser la prórroga de la vigencia. Nosotros hemos demandado el artículo de la 1448 ante la Corte Constitucional para que no nos vengan a decir ahora que se acabó el problema de las víctimas y que resulta que con la expiración de la 1448 ya no hay nada más que hacer. Por eso es tan importante todo este ejercicio. Comenzamos en Ibagué. Yo creo, y lo digo con todo el respeto, que nunca en la ciudad de Riohacha habían estado todas las altas cortes representadas. Nosotros las trajimos el año tal vez pasado, precisamente al tema que fue resultado de la rueda de prensa de ayer, que fue la causa de la rueda de prensa de ayer, porque estamos convencidos que el cumplimiento de la sentencia, de las órdenes de la Corte en el marco de la declaratoria de cosas inconstitucional suponía la presencia de la Corte. Ustedes recuerdan que vinieron 3 magistrados de la Corte Constitucional el año pasado y hoy tampoco es una coincidencia, porque lo hablábamos con la delegada de Infancia, que tuviéramos que levantar el perfil de nuevo este tema. Es que lo decíamos ahora, es que aquí no ha habido articulación, aquí no ha habido coordinación, no ha habido voluntad política. Hoy nos citaron, después del reclamo que yo he hecho ayer, a una reunión la semana entrante en la Presidencia de la República. Por fortuna, vamos a ver cómo podemos avanzar. Pero en todos los compromisos que estableció la Corte Constitucional, realmente no ha habido ningún avance, 1 año después de la notificación de la sentencia. Entonces yo creo que todo esto de alguna manera está entrelazado. Ustedes no pueden dejar de considerar los avances que ha tenido la JEP, estos temas nuevos, porque esto de hoy es realmente nuevo. Ustedes oyeron al representante de Naciones Unidas contando un poco cuáles son las implicaciones que tiene la jurisdicción indígena sobre la justicia restaurativa. Yo creo que eso es parte de mirar esto hacia el futuro, de no quedarnos con los parámetros y con las preconcepciones que ha habido en el pasado. Aquí hay que mirar es cómo va a ser el futuro de la JEP, cuáles son los escenarios, cuáles son los desafíos, solidificar esas herramientas que quedaron con la bendición de la Corte Constitucional y, como decía la presidenta, arraigados en nuestro sistema constitucional, porque acuérdense que esto no fue solo norma legal, esto quedó como norma constitucional. Entonces me parece que el poder estar aquí en Riohacha, con las altas cortes, con los magistrados, con los compromisos que se están aquí estableciendo, dándole ese sabor étnico y territorial a la acción de la Jurisdicción Especial para la Paz y al compromiso que tiene la Procuraduría con la defensa de los derechos de las víctimas, es realmente algo que es novedoso. Y por eso la importancia de poder estar en contacto directo con ese colectivo de víctimas tan golpeado, en donde, insisto, como lo dijimos en el informe que presentamos el martes, lo único que se han visto también son incumplimientos por parte del Estado y con un futuro bastante poco alentador, porque si ustedes miran las normas del Plan Nacional de Desarrollo, terminado el periodo del Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera estarían reparadas el 20% de las víctimas. Es decir, estamos hablando de un colectivo de 8.800.000 víctimas, de las cuales probablemente solo 2 millones, terminando la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, estarían reparadas. Eso sí es un motivo grande de preocupación. Bueno, indudablemente la situación que usted describe de escepticismo, de desconfianza, está presente en varios sectores de la sociedad, pero yo me atrevo a decirle, por la experiencia de 1 año y medio al frente de la jurisdicción y del proceso de implementación de la misma, que uno de los pilares que ha sostenido a la jurisdicción y que le ha permitido, no obstante un contexto difícil, complejo, avanzar, son las propias víctimas. Las víctimas tienen la sabiduría, me atrevo a decir yo con todo respeto, que proviene del dolor mismo que significa un impacto directo de la guerra. Y eso hace que ellas, mejor que nadie, entiendan que esta es una posibilidad y una alternativa histórica para el país. Obviamente, esa confianza que se refleja materialmente, y usted puede comprobarlo en los informes que presentan, en el proceso creciente de acreditación de víctimas en cada uno de los casos que ya se han abierto, esa confianza nosotros tenemos la obligación jurídica y ética de preservarla.
¿Y cómo hacerlo? Cumpliendo con nuestro mandato, respondiendo a sus expectativas. Y ahí me uno un poco a lo que dijo el señor Procurador. ¿Cómo se puede colaborar desde la sociedad civil, desde el Estado mismo, desde el gobierno a que eso pase, permitiendo que el sistema en su conjunto funcione y que la jurisdicción pueda cumplir con su trabajo? Yo a las víctimas en general les digo que esa confianza no la vamos a defraudar, que somos jueces y en tanto jueces respondemos fundamental y específicamente a la Constitución y a la ley. Tenemos un mandato que ni el país ni el mundo conoce porque no hay referente de administrar justicia restaurativa. ¿Esa justicia qué supone? Supone justicia per se, una justicia diferente, no es el ojo por ojo propia del sistema retributivo, una justicia que tiene como propósito fundamental la verdad plena, asumiendo que solo esa verdad plena va a reparar a las víctimas, que tiene la tarea de contribuir a erradicar las causas estructurales del conflicto, porque el conflicto no se da porque unos son buenos y otros son malos. El conflicto se produce mucho por causas de abandono del propio Estado, por causas de discriminación, exclusión contra las mujeres, contra los grupos étnicos, contra los miembros de la población LGTBI, contra minorías en general. Luego, el trabajo nuestro está orientado a visibilizar, dignificar y administrar justicia para esas víctimas para que la sociedad logre, a partir del conocimiento de la verdad, erradicar esas causas y por lo tanto cimentar las garantías de no repetición y que esa sociedad avance hacia el camino de la reconciliación. A mí me preguntan con cierta frecuencia si el propósito final nuestro es la reconciliación. Yo suelo decir que no, porque la reconciliación emanará de todos y cada uno de nosotros como colombianos y colombianas en la medida en que a todos se nos dé, pero principalmente a las víctimas, un trato digno. La reparación que corresponda, integral ella, justicia en la medida en que la jurisdicción impone sanciones distintas a las que están arraigadas en el imaginario social, pero sanciones. Y de eso se trata, de ir caminando ese camino para que se entienda el modelo, para que funcione y para que en el tiempo previsto por la Constitución podamos haber contribuido al cierre definitivo del conflicto. Señor Procurador, señora Presidenta, dos acotaciones antes de la pregunta. Primero, me alegra mucho que la palabra trizas ya no le quite el sueño. O sea, eso ya está arriba, vamos a pelear. Ese dúo dinámico va a ser la gran defensa de la justicia para la paz. Señor Procurador, usted hace 30 años aprobó el 246, que es la creación de la justicia indígena. Es mucho más antigua y ancestral, porque aquí la justicia indígena, la restaurativa, fue la que se copió para hacer esta justicia para la paz. Señor Procurador, ese dúo dinámico, ¿cómo puede implementar y hacer defender y indígena? Sí, yo creo que es precisamente uno de los propósitos de este diálogo que se puso en marcha aquí con las voces de las víctimas, porque me parece que esa norma hoy está enriquecida por todos los desarrollos posteriores, pero como muchos artículos de la Constitución está en vías de ser implementado. Y regreso un poco a las palabras de Alberto Brunori esta mañana. Estaba hablando con la embajadora de Suiza aquí también, y de todas las experiencias de jurisdicción indígena de América Latina, lo que está claro es que la clave consiste en el tema de la armonización, que fue precisamente un mandato que se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente, pero sobre el cual poco se avanzó. Pero poco se avanzó además porque eran visiones completamente unilaterales de todo esto. Tal vez recuerdas, Mario, en plena constituyente, la representación de los indígenas fue la gran novedad de la Asamblea hace 30 años. Y claro, llegaban casi por la puerta lateral a verse en un escenario que era un escenario completamente inédito para la vida de los pueblos y las comunidades indígenas en este país. Eso ha evolucionado muchísimo. Y ustedes ya oyen hablar como lo vimos en este panel y ven la fuerza de la voz. Yo decía ahora, es que la voz, la sumatoria de las voces lleva a un estruendo que se convierte ya casi que en un grito
en términos de sublevación frente a todo lo que venía sucediendo en el pasado. Eso fue lo que logró la Constitución del 91. Pero sí es un debate que yo no lo puedo negar, es un debate complejo, es un debate de armonización, es un debate para ver dentro de los usos y costumbres cómo se puede articular con la justicia, en este caso transicional, que por ahí es una muy buena puerta por el carácter reparativo que tiene la justicia transicional, y después ya veremos cómo se puede insertar, como lo han tratado, lo han intentado hacer buena parte de los países de la región, pero tampoco lo han conseguido, sobre todo aquellos que tienen una población indígena mucho más contundente que la colombiana. Pero la clave acá, y yo creo que lo decíamos también, es el tema del conocimiento alrededor de todo esto. Es que para esto necesitamos académicos, universidad, experiencias concretas, conocimiento teórico, pero también mucho conocimiento práctico. Y yo creo que eso es precisamente lo que han buscado este tipo de encuentros, en donde por la vía del relato, como lo repetimos hoy la presidenta y yo en el acto inaugural, vamos a llegar a mostrar que sí hay experiencias de posibilidades de armonización entre lo uno y lo otro. Hoy tuve oportunidad de conocer la noticia por medios de comunicación. Lo que le puedo decir es cualquier solicitud se tramita de acuerdo con la normativa que rige la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene como competencia los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el marco, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Y antes del 1 de diciembre de 2016. Cada caso que se presenta se analiza en detalle, se analiza estos factores que le acabo de mencionar y si es del caso se procede a la respectiva admisión. Tenemos tiempo para una pregunta más. Señor procurador. Ha sido una de las tareas prioritarias a cargo de la presidencia recibir a los distintos colectivos que consideran que han sufrido un daño como tales en el marco que le he mencionado, en el marco del conflicto, con las características, le repito, de tratarse de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Cuando usted quiera, con mucho gusto, yo personalmente los recibo y conversamos como lo he hecho con otros cientos, diría yo a estas alturas, de colectivos que han acudido en busca de orientación. La mayoría de ellos, cuando se reúnen esas condiciones que les he comentado y las posibilidades que ponemos sobre la mesa de acuerdo con la Constitución y la ley, optan por elaborar los informes que deben ser el punto de partida para nosotros. Y ya hay varios informes por ejemplo, la semana pasada recibimos los de las víctimas de universidades públicas, los colectivos LGTBI han presentado varios. Recientemente el Partido Comunista se acercó a nosotros con la idea de preparar un informe, en tanto como partido fueron reconocidos como víctimas por la unidad de víctimas en el marco de la ley 1448. En fin, muchos colectivos que acuden y si lo requieren nosotros estamos en capacidad, por ejemplo, de brindarles asesoría técnica para la elaboración de los correspondientes informes. Gracias. Gracias.